Una de las cosas que me ha llamado la atención de su comparecencia es que, a preguntas del compañero Costillas, ha dicho que el comité o la comisión ejecutiva no se ha reunido nunca en año y medio. Cuando el nombre de comisión ejecutivo, el adjetivo ejecutivo, significa que está en el día a día. O sea, un ejecutivo es el que está presente, constante, supervisando, el que está implicado en la llevanza de la organización. Y que un comité ejecutivo no se ha reunido en año y medio, a mí me parece de aurora boreal. En cualquier caso, ya conocemos los motivos del cese recogidos en el informe, bueno, las irregularidades en el uso de fondos públicos, que es una maleta facturada a favor de su novia, el tema de un proyecto que incluía honorarios para su novia de 28.000 euros, que resulta que dedicaba el 50% de su tiempo, en vez de a lo que es las labores propias de la dirección de la laboral, se dedicaba al diseño de una página web que nunca vio la luz, que no eran sus funciones, y mientras se dedicaba a hacer una página web, desatendía el día a día y el funcionamiento presupuestario, seguimiento de subvenciones, de los recursos humanos, de contratación. O sea, este señor era un auténtico desastre. Tal es así que ni tan siquiera él firmaba las cosas, porque cedió ilegalmente, irregularmente, su firma digital a su secretaria, que eso no se puede hacer. O sea, el tío era un caos de tres pares de narices. Falta de formación de los empleados, mal ambiente laboral, el servicio de prevención pidió hacer una evaluación psicosocial por esas circunstancias, o sea, un desastre total y absoluto. Bueno, y luego también por no hablar de que dice el informe de que hay espacios cerrados por humedades, goteras y filtraciones. ¿Y esto cómo puede ser? ¿Van a hacer algo al respecto para solucionar esto? Pero en lo que nadie se ha centrado es la situación económica de este chiringo, porque otra vez volvemos a encontrar otro chiringo. El 90% de sus ingresos viene de subvenciones. Es alucinante. Es que el Principado ha pasado de subvencionar 650.000 euros en 2022 a 875.000 en 2024. Un 32% más. 875.000 euros. Es que en subvenciones, porque el año pasado tuvo 62.000 visitas, nos sale 14 euros por visitante. Cada visitante que va nos cuesta 14 euros en subvenciones. Tienen los fondos propios negativos en $500.000 de euros. Las reservas negativas acumuladas son de 2,3 millones pese a las sucesivas aportaciones de capital del Principado. Y claro, y tiene el patrimonio neto positivo por un artificio contable. Un artificio contable que consiste en que no ya solo disfruta gratuitamente del espacio, que se le cede gratuitamente, que no paga un duro por el espacio, que no es suyo, sino que además, como se le cede el espacio, eso computa como ingreso. Y por eso el patrimonio neto es positivo, pero si no, no lo sería. Es que es alucinante. No pago la renta, pero esa renta que no pago me computa como activo. Es una ingeniería fiscal y contable alucinante. Luego han disparado el gasto de personal un 84% en 2 años. Y luego además no está devolviendo al Principado el exceso en las transferencias corrientes de los ejercicios con resultados positivos. Le debe 200.000 euros al Principado. Tienen las cuentas anuales de 2016 a 2018 sin presentar por irregularidades. Y esto obedece a un modelo fracasado de un equipamiento que al final está ahí pues para seguir cebando a los colectivos afines, como al señor Rodrigo Cuevas y sus 32.000 euros que se ha levantado por el morro. Esto forma parte del tejemaneje de la red clientelar con la que ustedes ceban a sus colectivos afines.